Qué bueno que también, a pesar de que hoy comenzó el mundial, no faltó tanta gente. Yo estaba luchando con mi viejo hombre para... No, es broma. ¿Ya empezó o todavía no? Ya empezó. Bueno. ¿Qué tal si oramos para empezar? Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú eres quien nos has provisto de tu palabra para guiarnos, instruirnos, enseñarnos y atraernos hacia ti y darnos la vida que es Cristo. Gracias, Señor, porque somos privilegiados de ser escogidos por ti. Señor, prepara nuestro oído, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, que hoy los corazones de piedra se quebranten, que los oídos que están tapados se abran para que podamos oír tu palabra, Señor, y que hoy pueda ocurrir el mayor milagro que puede existir, que un pecador se arrepienta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si alguien recuerda lo último que, bueno, no la última, la ocasión en que pude compartir de qué estuve hablando. ¿Sí alguien recuerda un poco? ¿De qué? ¿De qué hablamos? De peregrinos extranjeros en este mundo, exiliados en este mundo. Bueno, hoy vamos a continuar un poco extendiéndonos o ampliando un poco más la idea de qué se trata esto. Y un punto muy crucial y muy determinante en la vida del cristiano es entender de que sí, somos peregrinos, somos exiliados, no pertenecemos a este mundo, pero también que tenemos que entender una realidad espiritual de nuestro mundo. Y es que el pecado ha tomado control y dominio de la humanidad. Somos esclavos, ¿sí? Los exiliados, cuando hablamos de exiliados en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones esos exiliados o extranjeros en otros lugares eran esclavos en el lugar donde estaban. Por ejemplo, Israel fue esclavo en múltiples ocasiones. El pueblo escogido de Dios que mencionábamos en la última ocasión fue esclavo en múltiples ocasiones. Una en Babilonia, una en Egipto, y en ambos lugares experimentaron dolor, experimentaron angustia. Y esta angustia y este dolor y estas consecuencias de acciones que habían cometido no surgieron de la nada, fueron muchas veces a causa de su rebeldía. Y esto es simplemente como un reflejo de una realidad previa, una realidad más grande en la cual nosotros nos encontramos, y es que desde el Edén, desde la creación misma, el ser humano está viviendo esta realidad. La historia de la humanidad, sabemos que cuando nos acercamos a la Biblia, comienza en el Génesis, ¿no? Si tienen una Biblia por ahí cerca y abren su Biblia, se van a dar cuenta de que el primer libro es el Génesis. Génesis significa en el principio. El nombre original es en el principio, Génesis, el comienzo de todo. Y Génesis relata cómo comienza la historia de la humanidad, ¿sí? Creados a imagen de Dios, creados con un propósito de multiplicarse, con un propósito de llenar la tierra, con el propósito de ser fructíferos y con el propósito de gobernar la tierra, de ser los representantes de Dios en esta tierra. Y Edén es algo muy especial porque en este lugar Dios camina por este lugar y Dios habla en este lugar cara a cara con su creación. Pareciera que este lugar mezcla o combina cosas de la tierra y cosas de la eternidad, cosas del cielo, en un solo lugar, el Edén, en donde nosotros antes pertenecíamos. Pero a causa de nuestra rebelión y de nuestra traición en contra de Dios, nosotros decidimos redefinir el bien y el mal a nuestra conveniencia, tomando del árbol que no teníamos que tomar, el único mandamiento que Dios había establecido para Adán y para Eva, quebrantado por ellos, por seguir las tentaciones y las propuestas indecentes, por decirlo de alguna manera, de una serpiente algo misteriosa en ese momento. Luego de que esto ocurre, sucede que
Adán y Eva son expulsados, ¿sí? Viven la consecuencia de su pecado y ahora son exiliados en una tierra hostil, extraña, donde sufrirían y tendrían dolor para vivir. Y resulta que esta pareja tiene 2 hijos, y estos 2 hijos, Caín, Abel, Caín el mayor, Abel el menor, estos 2 hijos protagonizan una escena, protagonizan una situación que refleja la condición del ser humano. Y es que el mayor, por envidia y por rencor, seguramente, asesina a su hermano menor, Abel. Dios le dice algo muy interesante a Caín, antes de que Caín cometiera este asesinato, y él le dice, Dios lo nota que está como con una actitud extraña. Dios ya sabía lo que había en su corazón, y él le dice, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Parece que Dios está actuando para prevenir algo, pero Caín hizo caso omiso de lo que Dios le dijo y decidió tomar acción por sus propias manos, ¿sí? Y termina matando a su hermano. Esto simplemente nos refleja una condición, la condición del ser humano. El ser humano atado y dominado por el poder del pecado, por el poder de la maldad, por el poder de la muerte. Esto cambió radicalmente la condición del ser humano, esta situación ocurrida en el Edén. Ahora el ser humano se encuentra bajo el poder y el dominio del pecado. Esto condujo al hombre a una condición de depravación en este mundo. Y es que en este exilio que el ser humano está viviendo del Edén, del lugar donde originalmente había sido creado, el ser humano empieza a querer hacer las cosas y redefinir las cosas a su conveniencia, y podemos ver cómo en nuestro mundo, desde el inicio, en el Génesis, el ser humano empieza a reflejar esa depravación que hay dentro de él, a través de ritos religiosos inmorales, a través de fratricidios, asesinatos de hermanos, a través de la venganza, a través de violencia, a través de opresión, a través de tiranía, a través de un continuo pensar en el mal. Parece que estuviéramos describiendo nuestros días, no los días de hace 4000 años, sino nuestros días exactamente. Porque la condición del ser humano sigue siendo la misma. Incluso esto se ve, la cúspide de esto, en esa infame ciudad que un personaje llamado Nimrod en el Génesis crea, que es Babel, donde construirían o pretenderían construir una gran torre, una ciudad de opresión, una ciudad infame, una ciudad que era un antirreino en contra de Dios. Ahora, llegamos a esta pregunta. El ser humano se encuentra exiliado en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero resulta que el ser humano es esclavo en este mundo. La pregunta es: ¿de quién o qué somos esclavos? ¿De quién o qué somos esclavos? Hay un texto en el Nuevo Testamento donde Jesús está hablando y conversando con unos judíos, y me parece muy interesante todo lo que les dice, pero me voy a enfocar en un par de cosas muy pequeñas. Juan 8, 31 al 36, si lo tienen por ahí, me pueden acompañar en la lectura. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: ¿cómo más nos podía hacer? Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ahora, Abril está diciendo que ya lo escuchó, porque ella fue la primera que escuchó el mensaje. Yo se lo estaba
compartiendo hoy para ver qué tal estaba. Se entretuvo durante unos 5 minutos. No aguantó mucho. La depravación no aguantó en ella. A ver, Jesús nos está contando una realidad espiritual de la condición humana, y es que en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es decir, que todos nosotros pecamos. Todos nosotros de alguna u otra manera éramos, o quizás en este momento todavía lo eres, somos esclavos del pecado, porque el que practica el pecado, el que continuamente vive en pecado, está atado, ligado, sumiso al pecado. Por más que quieras hacer otra cosa, tu voluntad se va a someter al pecado. Esta es la realidad espiritual que Jesús está comunicando. Incluso Dios, esto no es algo que Jesús lo dijo por primera vez. Dios en Génesis, capítulo 8, 12, dice que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ahora, ¿cómo llegamos a ser esclavos? Sería la pregunta. Porque quizás uno diría, a ver, yo no estaba en el Edén, yo no soy el responsable de la caída de la humanidad. Los responsables son Adán y Eva, pero sucede que el apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos 5:12. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por un hombre el pecado entra a la humanidad, y ahora podemos ver que los siguientes hombres que nacieron de ese primer hombre y de esa primera mujer ya estaban corrompidos, llenos del pecado. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecamos. Y esa es una realidad bíblica, teológica, que deberíamos saber como cristianos, y es que todos pecamos. No porque alguien parezca muy bueno significa que no ha pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos transgredido. Todos hemos faltado a Dios, a los estándares de Dios, a la ley moral de Dios. Todos de alguna manera hemos pecado, y eso nos pone en una condición de rebeldía en contra de Dios. Ahora, el género humano representado en el primer Adán, ¿sí? En el jardín del Edén, fue atado a la esclavitud, exiliado de su hogar original por culpa del pecado. Ahora la humanidad se encuentra alejada y en rebeldía en contra de Dios, esclavizado bajo el poder del pecado. Pero por más oscuro que parece la situación, en ese mismo momento, en el Edén, cuando Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, ya Dios establece un plan para la salvación de la humanidad, una salida. Y es que le dice a la mujer que a través de su simiente, a través de su descendencia, vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente que los tentó. Esa fuente de maldad sería aplastada por la simiente de la mujer. Paréntesis, es algo muy extraño porque la mujer no tiene simiente. La palabra que se usa para simiente es una palabra relacionada a semilla o semen o descendencia. Biológicamente la mujer no tiene esa simiente, lo cual suena extraño, es decir, parece como un descendiente directo de la mujer, ese que aplastaría la cabeza de la serpiente. Muchos llegan a la conclusión de que es una alusión directa a la forma en que Jesús iba a nacer, que sería a través de un nacimiento virginal, sin intervención de hombre, sin intervención de otro ser humano, aparte del vientre donde estaría alojado. Más adelante el profeta Isaías, si no me equivoco, profetiza directamente que nacería de Jesús, el Mesías y Cristo, que vendría a traer salvación, nacería de una virgen. Desde el primer momento, desde el Génesis, hermanos, se está vislumbrando el plan de Dios, el soberano plan de Dios para salvación de la humanidad.
A ver, a través de lo que vemos en esta historia, cuando nos acercamos a la escritura, nos vamos a dar cuenta de que vemos un patrón, ¿sí? El patrón es que la humanidad vive en exilio y vive en rebeldía contra Dios y vive esclava del pecado, ¿sí? Pero vamos a ver otro patrón, y es que en ese proceso Dios tiene un plan soberano, y en ese plan soberano Él elige personas, Él elige gente, Él elige pueblos para cumplir su plan en medio del mundo. Y vemos que una de esas primeras personas elegidas fueron los que llamamos patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Si te acercas al libro de Génesis y tomas tiempo para leerlo, te vas a encontrar con estos personajes, ¿sí? Que son muy, muy peculiares, muy interesantes, porque algo que me gusta de la escritura es que los personajes que Dios escoge no son personas que tú creerías que son perfectas, sin errores. Eran personas muy imperfectas, personas mentirosas, asesinas en ocasiones, tramposas. Yo a veces me siento tan identificado, ¿sí? Yo creo que todos, al acercarnos a la Biblia, deberíamos sentirnos así. Yo digo, wow, esta gente que Dios escogió tan pecadora, y cómo Dios los usó para cumplir su propósito, y yo tengo esperanza. Tú también tienes esperanza. Tú también tienes esperanza de ser usado por Dios para cumplir sus propósitos en el mundo. Y a través de la descendencia de estos hombres, vendría un Mesías, vendría ese Mesías prometido desde el Génesis, cumpliendo la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, que más adelante se revela que es Satanás. Y de esta descendencia de estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, vino un pueblo, el pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios escoge, ¿verdad?, para cumplir y revelar su propósito y su gloria al mundo. Ese pueblo no estaba en su mejor momento cuando Dios viene a intervenir para elegirlos y usarlos para mostrar su gloria. Estaban siendo esclavos, tenían 300 años viviendo como esclavos en el imperio más poderoso del mundo de ese entonces, Egipto. Como esclavos estaban viviendo ahí y empezaron a clamar por salvación y por liberación. En ese momento Dios empieza a obrar de manera maravillosa para librar a ese pueblo y para mostrar su gloria a través de ellos y llevarlos a una tierra prometida, ¿sí? Sacarlos de ese lugar donde eran extranjeros y esclavos para llevarlos a un lugar prometido donde Él cumpliría su propósito con ellos. Y Dios hace eso a través de maravillas, a través de milagros, a través de señales. Y resulta que luego de mucho tiempo llegan a su lugar prometido. Este pueblo se establece ahí. Pasaron muchas cosas. El pueblo en muchas ocasiones fue infiel, fue pecador, fue rebelde en contra de Dios. Y yo vuelvo a decir, esta gente se parece tanto a mí. Y Dios sigue cumpliendo su plan soberano aún en medio de eso y conservando un remanente para cumplir su propósito a pesar de la rebeldía del ser humano. Resulta que este pueblo, muchos siglos más adelante, muchos años más adelante, este pueblo de Israel sigue rebelándose en contra de Dios. Y una de las formas en que Dios les corrige o muestra su justicia sobre ellos y sobre el pecado tan grande de ellos, porque ellos terminaron siendo igual a la gente a su alrededor, a los pueblos a su alrededor que practicaban tiranía, practicaban ritos paganos inmorales, practicaban la quema de niños para ofrecerlos a dioses, practicaban inmoralidad, practicaban el pecado constantemente. Dios permitió que el imperio, siglos más adelante, más fuerte en ese momento, los tomara como prisioneros, destruyera su nación y los llevara como exiliados y esclavos a su tierra, Babilonia, que es otra forma para llamar a Babel, lugar donde se construía esa torre infame que mencionaba unos minutos atrás. Parece que las cosas se van repitiendo, ¿no? Parece que hay patrones que se siguen repitiendo en la historia bíblica. Yo creo que el principal propósito es para que nosotros logremos entender qué se está hablando. Porque parece que si nos dicen una cosa,
se nos olvida luego y nos las tienen que repetir nuevamente más adelante. Y Dios quisiera eso constantemente en la historia bíblica. Le está mostrando, hey, hay un patrón detrás de otro patrón, detrás de otro patrón. Y esto nos ayuda a entender un poco más la historia bíblica. A ver, al igual como el juicio vino sobre Adán y sobre Eva, que salieron del lugar de la presencia de Dios en el jardín, así también Israel, el pueblo de Israel, terminó siendo exiliado en la tierra de su tierra prometida, llevado como extranjero a otro lugar, para ser esclavos y extranjeros en esa tierra extraña, bajo el dominio de un reino opresor. Y es irónico porque uno de los personajes que mencioné, Abraham, él salió de un lugar, Dios lo llamó de un lugar para llevarlo a una tierra prometida, llamada Ur, de Babilonia, Ur de los Caldeos. En ese mismo lugar terminó esclavo el pueblo de Israel, siglos después. Interesante, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, por más oscuro que pareciera, Dios no abandona a sus escogidos. Dios no abandona su plan. Él lo va a cumplir. Y si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Él es fiel para hacerlo. Él es fiel para cumplirlo. Y esto es lo que nos enseña la Escritura cuando nos acercamos a ella y vemos que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra oposición a Dios, Dios sigue obrando y cumpliendo su propósito. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos más adelante es si estamos en una condición de pecado, y esto revela que tenemos una deuda impagable de nuestra parte hacia Dios, porque somos rebeldes y la paga del pecado es muerte. Estamos condenados a muerte. Estamos inevitablemente condenados a un castigo. Eso evidencia que necesitamos una intervención, que necesitamos alguien que intervenga por nosotros, alguien que ocupe nuestro lugar. Y eso era lo que el pueblo de Israel estaba esperando en la figura de las promesas de Dios, de ese Mesías que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, la pregunta es, ¿quién nos libró de nuestra esclavitud al pecado? Dice Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿De esclavitud de qué? Del pecado, de la maldad. Cristo es quien nos hizo libres gracias a su intervención. Él vino a través de una virgen como estaba prometido. Vivió la vida que se había hablado que él tenía que vivir. Sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos, hizo caminar a los paralíticos, amó a los que nadie quería amar, amó a sus enemigos, cumplió la palabra que está escrita acerca de él, que dijo que sufriría por el pecado de nosotros, clavado en una cruz, murió en nuestro lugar, llevando los clavos que nosotros teníamos que llevar, cargando la cruz que nosotros teníamos que cargar para ocupar nuestro lugar, tomando la corona de espinas que nosotros merecíamos llevar para poner sobre nosotros su corona de gracia y de gloria. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Él aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, derrotó la muerte, derrotó el pecado, para abrir un camino de libertad, de salvación y de propósito para nosotros. Ahora que somos libres, ¿cómo debemos vivir? Sería la pregunta. El título del mensaje es Libres de la esclavitud. Y ahora que somos libres de esa esclavitud, si hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesús, como nuestro Salvador y como nuestro Señor, ¿cómo debemos vivir? Es la pregunta. ¿Cómo debemos vivir? Y aquí volvemos al libro con el que habíamos comenzado, con el que había compartido la última vez el mensaje, y es la carta que Pedro le envía a los expatriados de la iglesia, a aquellos cristianos exiliados
¿sí? Y Pedro en el capítulo 2 tiene un mensaje para ellos. En el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, del 1 del 14 al 21. Y dice: como hijos obedientes, ahora que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, y hemos puesto nuestra fe en Él, la Biblia dice que gracias a esa fe, que por gracia Dios ha permitido que haya en nosotros, somos hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Es decir, que Dios ha estado obrando la salvación de cada uno de ustedes. No es porque ustedes sean buenos, no es porque nosotros tengamos algo en especial, que estemos aquí hoy y estamos diciendo: bueno, por mi propia justicia yo me salvo, yo soy perdonado, por mis propias acciones yo soy justificado. No, es por voluntad de Dios que tú estás aquí. Es por voluntad de Dios. Él ha orquestado, según su soberano plan, una serie de cosas que te han traído hasta acá, que ni siquiera quizás tú te has puesto a pensar en ellas. Quizás tú estás pensando que estás aquí por otra razón, pero no, es porque Dios en su plan soberano te ha traído hasta acá con un propósito, y es revelarse a tu vida. Revelarse a tu vida a través de la Escritura, revelarse a tu vida a través de situaciones que están ocurriendo en tu vida, revelarse a tu vida a través de los hermanos, a través del mensaje que se predica aquí. Eso debe hacerte reconsiderar tu vida. Debe hacerte reconsiderar la razón por la cual estás aquí en este lugar. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas que son perecederas, como el oro o la plata, sino con sangre preciosa. Se ha efectuado un rescate por tu vida de la esclavitud del pecado. Por la sangre de Cristo hay un camino para que dejes de ser esclavo al pecado, para que dejes de ser esclavo a las corrientes de este mundo, a la forma de pensar de este mundo, a la forma de conducir este mundo. Y dice: como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El plan que comentábamos en Génesis, ¿sí? Dios ya tenía un plan tremendo, ¿sí? Increíble, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios. No es por medio de tus capacidades, no es por medio de tu voluntad, no es por medio de tu iniciativa, es por medio de la iniciativa de Dios, del plan de Dios, de la soberanía de Dios, que puedes creer. Porque si dependiera de nosotros, no tuviéramos esperanza. Ninguna. Por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en ti, no en tus capacidades, no en la forma en que tú puedas hacer las cosas atrás, sino en Dios. Tu fe, tu esperanza están en Dios, no en las cosas de este mundo, no en las situaciones de este mundo, no en las circunstancias de este mundo, que cada día son más oscuras, pero Dios sigue siendo el mismo. Este día es más, este mundo en estos días es cada vez más inseguro, es cada vez más incierto. Tú no sabes si mañana o el próximo año va a venir otra crisis, va a venir otra guerra, va a venir otra pandemia, va a venir otra circunstancia crítica. Quizás sí, quizás no. Lo más seguro es que sí. Vendrán más conflictos, más crisis, más situaciones. Pero ¿dónde está tu fe y tu esperanza? ¿En tus capacidades? ¿En tus recursos?
deben estar en Dios. Ahora, el apóstol Pedro nos está animando aquí a que nuestra fe y esperanza estén puestas en Dios, no en nosotros. Y si eso es así, eso nos debe llevar a vivir de una manera distinta. ¿Sí? Y esa manera distinta, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia, que hay unos personajes, Daniel y sus amigos, llamados por Babilonia como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, en medio de ese contexto donde estaban viviendo, ellos decidieron ser fieles a Dios y decidieron vivir de una manera distinta como vivía la gente de ese mundo. Mucha gente de Israel que llegó a ser exiliado y esclavo en ese reino, decidió vivir como vivía la gente de ese reino y decidieron adoptar la vida, las costumbres, las creencias, las formas de pensar y las formas de actuar de ese reino. Decidieron amoldarse a ese lugar, a ese mundo, a ese contexto. Pero Daniel y sus amigos decidieron que no. Y tanto estuvieron decididos que en el reino pasaron 2 episodios. Uno fue que se dio un edicto de que todos tenían que adorar a una estatua que el rey había erigido. Y resulta que los amigos de Daniel dijeron, no lo vamos a hacer. Nosotros solamente confiamos en el Señor. Y si rey, aún si sepas que si aún los metes en ese horno de fuego al que él los estaba condenando si no adoraban a la estatua, sepa que nosotros no adoraremos a otro Dios, sino a nuestro Dios. Estuvieron dispuestos a ir a un horno de fuego. Y Daniel, más adelante, hubo otro edicto con otro rey que decía que todos debían reconocer y rendir honores como a un Dios al rey que estaba dominando en ese tiempo. Daniel no lo hizo, porque él tenía un solo Dios, nuestro Dios. Estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias, que fue ser echado a un foso de leones. Fue echado a ese foso de leones, así como sus amigos fueron echados al horno de fuego. Y en ambas ocasiones Dios preservó la vida de ellos. Tremendo, ¿no? Dios siempre conserva un remanente en medio de las circunstancias difíciles de este mundo, y Dios revela su gloria y su poder en ese remanente. ¿Tú eres parte de ese remanente? Siguiente. Ahora, hay 2 puntos que quisiera tocar para finalizar, y es que si somos salvos y libres de la esclavitud, ¿cómo nosotros debemos vivir? Tomando en cuenta también el ejemplo que escuchamos de Daniel y sus amigos. Dice Romanos 12, del 1 al 2, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, que nosotros no nos conformamos a la manera de pensar de este mundo, sino que vivimos con una mente renovada por el poder y la palabra de Dios. Siguiente. Primera de Pedro 2, 15 al 16 dice que, porque esta es la voluntad de Dios. Atención, muchos buscamos qué es la voluntad de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Y quisiera que analizáramos lo siguiente, y es que Pedro nos anima a vivir de una manera muy específica, acorde a la voluntad de Dios. Él nos dice cuál es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos preguntamos eso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y Pedro lo está diciendo acá. Y él dice que, a ver, no uses la libertad que Dios te ha dado y que Cristo te ha dado como un pretexto para vivir la vida que tú pretendes vivir. No, la libertad cristiana no es para eso. Al contrario, la sumisión, es decir, el rendirnos a la voluntad de alguien, en este caso de Dios, nosotros como cristianos nos rendimos a la voluntad de Dios. La sumisión no significa una negación de la libertad cristiana,
sino que es un acto de parte del pueblo de Dios verdaderamente libre. ¿Cómo nos daremos cuenta que somos realmente libres? Cuando obedecemos y nos sometemos a Dios. Libres, pero no usando la libertad como pretexto para la maldad. La libertad cristiana no debe ser usada para la rebelión o como una licencia para pecar. No fue hecha para eso, tiene otro propósito, y es que somos libres para emplear nuestra libertad en el servicio a Dios. La libertad cristiana no se fundamenta en escapar del servicio, sino en un cambio de señores. Ya no servimos al pecado, sino que servimos a Dios para cumplir su voluntad en nosotros. Y para terminar, yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué esperas para vivir la libertad que solo Cristo te puede dar? ¿Qué esperas para dejar tus cadenas atrás? ¿Qué esperas para empezar a vivir la voluntad de Dios? ¿Qué esperas para arrepentirte de tu maldad y correr a los brazos de tu Padre? Todos seremos juzgados por nuestras obras, pero Cristo ha abierto un camino que es por fe. Sus obras perfectas se han imputado en nuestra cuenta para declararnos como inocentes. Su justicia por la fe es traspasada a nosotros. Ya no somos juzgados por nuestra justicia, gracias a Dios. Somos declarados no culpables en Cristo. ¿Qué esperas para dejar la esclavitud al pecado? ¿Qué esperas para ser realmente libre? Libre para servir a tu Creador. ¿Qué esperas? ¿Qué tal si oramos para terminar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos que ella quede grabada en nuestros corazones y genere fruto. Señor, ayúdanos a reconocer nuestra condición. Y si hay alguno de nosotros en este momento y en este lugar que reconocemos que estamos sirviendo y practicando el pecado, Señor, ayúdanos a ser libres de ello. Sabemos que por fe en tu Hijo, en Cristo, somos libres. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a levantarnos, Señor, de la condición en la que estamos. No por nuestras fuerzas, sino por tus fuerzas. Y que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra en nosotros. Glorificamos tu nombre y que se haga tu voluntad, Señor, en cada día en este lugar. Bendice a cada persona, Señor, que vino. Que durante esta semana podamos seguir viendo tu gloria y tu poder en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, el Señor te bendiga.